¿Qué tal, traders? Bueno, muy buenas. Me encuentro de viaje, pero quiero aprovechar para hablar sobre un tema actual que está enfocado en la reducción del número de horas de las jornadas laborales de la mayor parte de los trabajadores de este país, ¿vale? Comentaba la ministra Yolanda Díaz sobre, bueno, pues que hay que reducir el número de horas de la gente en su jornada laboral cobrando lo mismo. Bien, aquí vamos a entrar en un tema en cuestión. Por un lado, veo bien que un trabajador, oye, si puede pasar de trabajar 8 horas a trabajar 7, pues va a tener más tiempo libre. Hasta ahí, obviamente, es lógico esto. Ahora bien, en toda negociación es necesario que todas las partes ganen. ¿Qué quiero decir? ¿Quién le paga al trabajador? El empresario. El empresario estará de acuerdo en que si una persona, oye, usted pasa de trabajar 8 horas a trabajar 7 horas y va a cobrar lo mismo, el empresario va a pensar una cosa. Si el trabajador consigue crear o hacer lo mismo en 7 horas que en 8, es decir, me produce lo mismo en 7 horas que en 8, el empresario no tendrá ningún problema en decir, mira, yo te pago lo mismo si eso que producías antes en 8 horas lo produces en 7, porque encima vas a ganar una hora libre de tiempo libre que te va a beneficiar y va a tener unas externalidades positivas adicionales, pues más tiempo libre, más tiempo en familia, etc. Valga por delante que yo soy de los que defiendo que si una persona sabe trabajar, no necesita ni 8 horas, ni 7 horas, ni 6 horas. Yo de media trabajo 3 horas al día. 3 horas al día. Pero trabajo 3 horas al día de forma inteligente. ¿Qué quiero decir? Que yo, para mí, en esas 3 horas al día, ¿vale?, me da tiempo a dirigir una escuela de negocios en formación de trading. Me da tiempo a llevar 2 fondos de inversión. Me da tiempo a llevar un programa de televisión. Me da tiempo a crear nuevos proyectos. Me da tiempo a colaborar en distintos medios de televisión, de prensa, de radio, dar conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. 3 horas. Pero son 3 horas de trabajo. No trabajo 8. Si trabajara 8, la mayor parte del tiempo estaría mentalmente agotado. ¿Vale? Trabajo las horas correctas. Por eso cuando veo jornadas laborales de 8 horas y dicen que las pueden bajar a 7, hombre, claro que se puede bajar a 7 o a 6 o a 5. Si no es el tema de estar como burros horas y horas, es un tema de hacer bien las cosas, ¿vale? El calentarse ya con mentalidad funcionario está bien para el que quiere cobrar un salario justo toda su vida y ya, y no tiene agallas a prosperar en la vida. Pero aquellos que quieren prosperar en la vida saben que no quieren que les impongan cuántas horas quieren trabajar. Pero ahora bien, como decimos, Yolanda Díaz dice, no, esto va a ser así, obligatorio por ley y punto. Y no consulta las dos partes clave, trabajador y empresario. No se consulta, ¿por qué? Porque esa medida no es una medida económica de trabajo, es una medida política. Es una medida para ganar votos. ¿Por qué? Porque si yo digo que los trabajadores por decreto ley, venga, van a trabajar menos horas y no consulto a los empresarios, porque el empresario me da igual que me vote o no, hay más trabajadores que empresarios, entonces intento estar más del lado de ganarme el voto fácil, aquí hay un problema, porque entonces dirá un empresario, vale, yo lo contrato, ¿vale? Pero ¿cuál es la clave? ¿Cómo podemos hacer que haya un equilibrio entre empresario y trabajador? Muy fácil. El trabajador, estaremos todos de acuerdo y decimos, oye, mira, yo sí puedo cobrar lo mismo trabajando 8 horas que 7 o 6 y medio, me da igual, trabajando menos y cobro igual, estoy de acuerdo, perfecto. Por otro lado, vamos al empresario. El empresario también va a estar de acuerdo en decir, mira, si a mí me producen lo mismo, ¿vale?, yo no gano nada por tener un trabajador calentando silla. Yo lo que gano es esta persona que le estoy pagando por X horas y por producir un bien o un servicio X, si sabe producir exactamente el mismo bien o servicio en vez de 8 horas en menos, perfecto. ¿Qué ocurre con esto? Aquí ocurre que para que las dos partes estén de acuerdo, hay una parte, voy a hablar ahora como economista, que hay una variable en economía que hay que incrementar, ¿vale? Porque cuando se reducen unas, otras tienen que aumentar. Si queremos reducir el número de horas de trabajo, si queremos que se mantenga constante el número de ingresos, es decir, de tal manera que el ratio euros-hora
aumentado, tiene que haber necesariamente una variable que tiene que incrementarse. No por parte del empresario, sino por parte del trabajador. Y esa variable es la productividad. Si no aumentamos la productividad, que una persona trabaje 8 horas o trabaje 7, no va a producir lo mismo, ¿vale? Esa persona, si produce lo mismo con el menor número de horas, directamente aumenta su productividad. Entonces, lo curioso aquí es que la ministra Yolanda Díaz, como no trabajó en su vida, ¿vale? Es muy fácil estar sentado en un ministerio y hablar de cómo hay que hacer las cosas, pero no he visto jamás hablar de la productividad. ¿Cómo se aumenta la productividad? Generando igual o más en menos horas. La clave aquí fundamental de todo esto: ¿están todos los puestos de trabajo diseñados para que tú en menos horas puedas aumentar o mantener la producción? No. Todos los puestos de trabajo en este país no están diseñados para aumentar la productividad. ¿Dónde se puede aumentar la productividad? ¿En qué tipo de puestos de trabajo? En puestos de trabajo donde la clave es tu capacidad de inteligencia. En aquellos puestos donde requieras, hablando claro, un tema físico, simplemente por poner un ejemplo, una persona que se dedique y que sea de seguridad. ¿Creéis que una persona que sea agente de seguridad, imaginemos en un supermercado, puede producir lo mismo trabajando 7 horas que en 8? No, nunca va a poder producir lo mismo, porque su productividad viene directamente relacionada por la propia presencia física de estar allí. Es decir, si está 7 horas, está habiendo una seguridad en el centro comercial o en el supermercado donde esté de 7 horas. Si trabaja 8, habrá seguridad 8 horas. Entonces, en ese tipo de puesto de trabajo no puede haber misma productividad al reducir el número de horas. Otro ejemplo, cajeras de supermercado. ¿Creéis que una persona cajera de supermercado, ya no hablo aquí de los robots, que obviamente por eso los cajeros automáticos van a acabar sustituyendo el 100% de la presencia física? ¿Por qué? Porque una cajera de supermercado al que tú le pagas 8 horas por trabajar, produce o atiende a X número de clientes. Si esa persona está 7 horas en su puesto de trabajo y no 8, y le pagas lo mismo, no va a producir más, no va a poder ofrecer el mismo servicio, ¿vale?, en 7 horas que en 8, porque va directamente la productividad relacionada al número de horas. Entonces, cuando en ese tipo de puestos de trabajo no se va a poder reducir el número de horas, porque la productividad no es posible aumentarla, porque requiere la presencia física, ahí no hay lógica en que se pueda reducir por imperativo legal el número de horas y exigirle al empresario que mantenga su salario. Si una persona en ese caso ahí dice, oye, ¿usted quiere no reducir el número de horas? Perfecto. También le vamos a reducir su ingreso proporcionalmente. Entonces ahí el trabajador podría elegir, obvio, pues me interesa a mí tener una jornada de 7 horas y me reducen proporcionalmente el salario de 8 a 7 horas. ¿Me interesa? Perfecto. Pero el mantener los ingresos ahí obligados, pagados por el empresario, porque si lo pagara la ministra de su bolsillo, bueno, es otra cosa, pero no se puede obligar a un empresario a pagar por menos horas cuando el empresario genera menos dinero, porque realmente ahí lo que está haciendo el empresario es produzco menos y tengo que pagar el mismo gasto. Entonces, para el empresario se está empobreciendo. Ahora bien, otros tipos de puestos de trabajo, ¿se puede reducir el número de horas? Sí, clarísimamente. Vamos a suponer un ejemplo de un diseño industrial, por ejemplo, un tema de ingeniería. En ese tipo de cosas no es cuestión de horas. Un arquitecto, diseñar un plano, sí, obviamente lleva X tiempo, X trabajo, pero si un plano a un arquitecto le lleva a diseñarlo 5 horas, ¿vale?, no tiene sentido que esa persona tenga que estar hasta la 8ª hora de la jornada laboral en su puesto de trabajo perdiendo el tiempo, haciendo nada. Si obviamente es una persona, oye, mira, yo hoy tengo que hacer este plano, si este plano bien hecho me lleva 5 horas, no porque esté 8 voy a producir más, ¿vale? Entonces
Hay puestos de trabajo donde no está directamente relacionado el número de horas con la productividad. Otro ejemplo puedo poner: un artista. Un artista puede crear un cuadro X tiempo, pero un artista no es en sí una máquina perfecta. Un artista tiene que estar motivado, no tiene que estar cansado, ¿vale? Otro ejemplo, os voy a poner mi ejemplo de escribir libros. No es cuestión de horas, ¿vale? Yo trabajo mejor cuando escribo libros, escribiendo 1 hora al día, 8 días seguidos, por poner un ejemplo, o una semana, ¿vale? Prefiero trabajar como escritor 1 hora al día durante 7 días que trabajar 7 horas seguidas. ¿Y eso por qué, Alberto? Pues porque tu mente no está preparada, no es un trabajo de esfuerzo físico, es un trabajo de esfuerzo intelectual. El esfuerzo intelectual tiene que estar tu mente entrenada, tranquila y relajada. Y no es lo mismo la genialidad y la originalidad que tienes y la capacidad léxica a la hora de estar escribiendo en la primera y segunda hora, que si llevas 6 horas escribiendo vas a estar agotado mentalmente, ya vas a estar espeso, vas a estar cansado, tu mente va a ir más lenta. Entonces ahí esas últimas horas no vas a producir igual o de la misma calidad que las primeras. Entonces hay actividades que sí no requieren 8 horas como tal y se puede reducir el número de horas porque vas a producir exactamente lo mismo. Con esto os quería dar ese tipo de reflexión y llevado ya a la profesión principal que me desarrollo, que es el trabajo de trader. Vale, no es igual estar haciendo X horas en el mundo del trading, ¿vale? Donde la primera y segunda hora tu mente está muy bien, muy entrenada, trabajada y puedes estar llevando una capacidad analítica muy buena, pero a partir de la tercera y cuarta hora te cae radicalmente la concentración, la productividad, el número de errores se puede aumentar, el número de toma de decisiones ya baja, ¿vale? Entonces, en ese tipo de cosas, a mí no me van a pagar desde el punto de vista de un fondo de inversión de dirigirlo por el número de horas que hago. Pagan por la productividad que pueda hacer, ¿vale? Al igual que en eso, en cualquier tipo de actividades. Entonces, vuelvo a decir, no todos los puestos están capacitados para reducirse el número de horas, ¿vale? Y exigirle al empresario que pague la misma cantidad de dinero. En aquellos que se puede hacer, que son más desde el punto de vista de productividad máxima, perfecto. En aquellos que está ligado la productividad al número de horas, no se va a poder hacer. Por eso ese tipo de puestos de trabajo son precisamente aquellos que las máquinas los están sustituyendo. Porque una máquina la puedes programar para que trabaje 20 horas seguidas y no va a haber ningún problema. Esa es la conclusión a la que hay que llevar. Y luego, viendo un poquito, haciéndonos una autocrítica de nuestro país, tenemos que saber que la productividad de nuestro país es el 70%, 74% en comparación a Alemania o a la media europea. Es decir, que el euro-hora de un español no produce lo mismo que el euro-hora de un alemán. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, muy fácil. La mayor parte de este país se esfuerza más a ser funcionario que empresario o emprendedor. Y no me vale de nada las excusas de que no hay ayudas o tal, porque precisamente un emprendedor, como soy yo, es aquella persona que sabe generar dinero sin que el Estado le ayude. A mí con que el Estado no me toque los tal, es suficiente. A mí con que la clase política no me ponga más trabas, es suficiente. De hecho, si eliminamos al 90% de la clase política, los empresarios y autónomos de este país mejoraríamos drásticamente, porque realmente el que sabe emprender no necesita a nadie, solo necesita que no le molesten, que no le obstaculicen a nivel burocrático, que no le obstaculicen con más impuestos, con más cuotas de autónomos, con más exceso de normas, ¿vale? Es decir, todo lo que sea la gran enfermedad que es la mente funcionaria, que es exactamente, es la peste negra para el empresario, la peste negra realmente para el emprendedor. Un emprendedor no entiende un salario fijo, un emprendedor no entiende de trabajar un horario fijo, un emprendedor es libre
como es un león, cuando tengo hambre salgo a cazar, pero a mí nadie me dice que a las 3 de la tarde tengan que estar comiendo, a mí nadie me dice que a las 8 de la mañana tengan que estar fichando, a mí nadie me dice que a las 5 de la tarde tenga que salir. Entonces, los que somos de la generación o de la forma de pensar de empresarios y emprendedores, no entendemos la otra parte, pero la otra parte existe. Lógicamente, y todo el mundo es libre de decir, oye, yo prefiero un salario y un empleo y un horario. Genial. Tiene unas cosas positivas, muy pocas, y muchas negativas. Vale. Pero hay gente que lo prefiere. Ahora bien, el que lo prefiera debe de saber que para que se pueda reducir su jornada laboral y cobrar lo mismo, tiene que ver si es capaz de generar la misma productividad que otro. En mi caso, y a todos los que somos emprendedores, ¿por qué trabajamos por cuenta ajena? Porque no habría empresa, y hoy lo estuve calculando, a mí si una empresa no me consigue pagar por una jornada laboral un salario de 700.000, 800.000 euros anuales, no trabajaría para nadie. Decís, Alberto, pero si no hay salarios de 700.000 euros, le digo, claro, y si no los hay, por esa razón yo no trabajo para nadie. Vale, porque si yo me voy a una empresa y me pagan 100.000 euros al año, yo pierdo dinero trabajando y dedicaría más horas de trabajo y perdería libertad de tiempo, de dinero, libertad geográfica, tendría que esperar a que un jefe me diera órdenes. Entonces, por esa razón no trabajo ni trabajaré jamás para nadie, porque no me dan pagado lo que yo genero por mi cuenta, con las ventajas que hay de que todo lo hago en 3 horas al día y no en 8. Entonces, ahí os dejo esta pequeña reflexión sobre el debate de la reducción de la jornada laboral. Y hay que entrar en esto que jamás habréis visto un político hablar de ese tema. A ver, si se quiere hablar de reducción de la jornada laboral, tratemos el tema como lo que es, como un tema puramente económico y financiero. Ahora bien, cuando el tema no es ese, sino que el tema es simplemente político de ganar votos, ocurre lo que ocurre, que desde los ministerios aplican normas, no se consulta desde el punto de vista de empresario-trabajador y luego pasa lo que pasa, que parece que quien tiene la culpa o la confrontación es trabajador con un empresario, cuando de toda la vida el trabajador y el empresario se llevan bien. Quien molesta es la clase política.